Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Interesante lo que ha ocurrido en el ámbito nacional, en los predios gubernamentales, en el Palacio Nacional, lo que pasó en el Congreso Nacional también. Y por supuesto, no dejaremos de hablar de la situación de Haití y de todos estos menesteres que se han venido sucediendo durante toda esta semana. Vamos a explicar algunas cosas que nosotros creemos sobre ese particular de los aludes de informaciones y tergiversaciones que se tejen a través de la atmósfera de las redes sociales. Sin embargo, tenemos que dar el informe del tiempo antes de que don Freddy se deje presionar por un tal Jean Suriel, que él dice que es meteorólogo. Un saludo para él también, porque eso no nada que ver en asuntos personales. Todo esto es una chercha. Vamos a ver el informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Dice que aguaceros y tronadas en diferentes puntos del país por incidencia de vaguada permanece sobre el país, condiciones de humedad e inestabilidad inducido por la presencia de una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la troposfera y esta, unida a los efectos del viento del este-sureste, favorecerán las construcciones o concentraciones nubosas para que continúen produciéndose aguaceros locales con posibles tronadas y ocasionales ráfagas de viento hacia las localidades de las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Mañana, desde las primeras horas de este viernes, usted va a ver, se va a experimentar una humedad y una inestabilidad también en la mañana, lluvias dispersas hacia algunas zonas del país, y será más o menos próximo al mediodía cuando se va a nublar con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones norte, nordeste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Ahora, en el inicio del fin de semana, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que van a haber condiciones estables, porque hay una masa de aire con menor contenido de humedad que va a primar en el fin de semana, aunque en horas de la tarde pueda que se produzcan algunos nublados, chubascos locales y probabilidad baja de tronadas hacia las regiones noroeste, noreste, cordillera central y el Valle del Cibao. Wanda, a 1.135 kilómetros al oeste-noroeste de los Azores, no representa peligro para la República Dominicana. Y las temperaturas, a ustedes no hay que decirles, siguen calientes, 30 y 31 grados Celsius todavía. Estamos a 4 de noviembre y todavía las temperaturas siguen calientes. Increíble. Miren, una gran discusión se produjo en el día de hoy a través de los medios de comunicación, las redes sociales, en el Congreso Nacional, porque a mí me luce, señores, yo no sé si yo estoy equivocado, pero a mí me luce que aquí no va a haber Código Penal por mucho tiempo. Aquí no va a haber reforma del Código Penal, definitivamente no lo va a haber. Porque cada vez que hay una discusión de la Cámara, óyeme, del grupo bicameral, o sea, está los diputados y los senadores, ahora, para que esa comisión, lo que se discuta aquí, no tenga que ir de una Cámara a otra, no. Si lo aprobó la Cámara bicameral, punto, ya, Código Penal. Pero cada vez surgen más cosas. Yo recuerdo, hace 2 semanas hubo una discusión por algo que tenía el código
y que finalmente, primero fue el asunto este de la pena de la corrupción. Se echó para atrás y bueno, ahí está, volvió otra vez y se penalizó más la corrupción administrativa. Bueno, ahora sucede que en esta discusión un párrafo, un artículo, el 123, el párrafo número 2, dice literalmente ese artículo que no será penalizado un tutor, padre, que corrija a su hijo si éste precisamente no presenta ningún tipo de trauma, ni físico, ni tampoco psicológico. Entonces, habiendo ocurrido eso, de que ese párrafo estaba ahí, sucede que los congresistas, la comisión bicameral, eliminó este párrafo. Yo le voy a leer literalmente lo que dice. No se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos, que no generen tratos crueles físicos o psicológicos. O sea, está claro que si un niño es corregido de manera drástica por un padre o tutor, no sea sometido y sea apresado y una condena de 3 años por corregir a su hijo de manera correcta, dice. De manera correcta. O sea, una nalgada, una chancleta, un correazo en las piernas, eso no significa nada. Ahora, si usted va a maltratar a un niño, de manera verbal, de manera física, cruel, eso es otra cosa. Pero bien, habiendo dicho esto, hay personas, el área psicológica especialmente, que dice y asegura que los niños, no importa el maltrato que sea, que de manera cultural aquí todo el mundo utilizamos ese tipo de corrección, eso le hace daño al niño en el consecutivo pasar de los tiempos. Yo no sé, a lo mejor yo tengo varias frustraciones. Tengo algún tipo de, qué sé yo, cualquier defecto particular en mi persona, pero a mí no fueron ni una ni 2 veces que me dieron una pela. A mí me dieron mucha pela. Mi papá no podía verme a mí sin camisa en la calle. Y le voy a decir una cosa, aquí entre nosotros, no vayan a regar. Yo no salgo sin camisa a la galería de mi casa. Al menos que yo no esté en una playa, me quito yo la camisa. Y cuidado, me la quito, me entro al agua y cuando salgo me pongo un t-shirt. Y a mí no se me ha muerto nada, ni un pedazo se me quitó, ni nada por el estilo. Entonces, yo entiendo que ciertamente hay maltratos. Por ejemplo, hay gente loca, que darle las manos a un niño, que para eso también hay leyes. Eso no tiene que estar incluido en el Código Penal. Entonces, se elimina ese párrafo y entonces sucede que este párrafo eliminado da consecuencia a que pueda ser castigado cualquier padre que corrija a su hijo. Eso sucede ahora. Entonces, ¿cuál es la discusión? En el Congreso Nacional la discusión era si los legisladores que propusieron eliminar ese párrafo
lo hicieron por presiones de organismos internacionales. Que, por cierto, los legisladores del PLD, como Sadoki Duarte, que creo que es el presidente de la comisión, dijo que no recibe presiones de nadie, que él vino a legislar, y otro dijo que no, que eso es una discusión del Congreso y se está legislando y que no hay ninguna presión. Pero otros legisladores reaccionaron indignados porque entienden que este tipo de eliminación de este párrafo lo que hace ver es que la familia está en detrimento. Y óigame lo que le voy a decir. Esto coincide, concatena, con una historia que hay hoy en el periódico Nacional como noticia principal, que dice que la iglesia ve entierro de valores, amenaza destruir la familia. Y dice que los antivalores está llamado género urbano, que dice promueve el consumo de drogas, el sexo desenfrenado, la violencia y el irrespeto a la mujer. Es tan así esa situación y está tan ascendrado en la generación de los millennials y de los Z, que si usted le habla en contra de eso, yo entiendo que nosotros, la generación vieja, a nosotros nos dicen los baby bloomers, estemos en desacuerdo con muchas cosas de la generación de ahora, porque eso es común, eso no es que... Ahora bien, las cosas que se dicen en ese tipo de canciones del género urbano, tan explícitas, que uno dice, pero por Dios. Hay personas que dicen que no, es música, que eso definitivamente lo hacen para reírse, para chercha, pero yo le voy a decir una cosa. Se saben literalmente las canciones, las letras de esas horribles canciones. Pero bien, dice el arzobispado local de Santiago que la familia como institución núcleo de la sociedad está atravesando por momentos difíciles y que los ataques que recibe amenazan con destruirla y de esta manera crear el caos y una convivencia humana fracturada y sin sentido. Esto es en el semanario Camino, que aparecerá el próximo domingo. Familia y género urbano se titula. Y dice que son muchos los factores que están incidiendo para destruir la familia. Entre los que destaca la falta de políticas sociales que apoyen su crecimiento, ausencia de principios humanos, cristianos y entierro de los valores que sustentan su existencia. Cito: en la promoción de los antivalores encontramos el llamado género urbano, en donde muchos de sus integrantes promueven el consumo de drogas, alcohol, sexo desenfrenado, violencia y el irrespeto hacia la mujer, convirtiéndola en un objeto. Yo me pregunto si es que no se dan cuenta de ello, porque de verdad que es despreciativo lo que hablan sobre los hombres sobre las mujeres. La verdad que yo no lo entiendo. Aunque eso siempre ha existido, pero antes se hacía de manera como de doble sentido, pero sí siempre ha existido ese machismo y esa surrapa de violencia contra la mujer.
Estos llamados artistas están envenenando el alma de niños y jóvenes quienes, estimulados por esas canciones, toman un estilo de vida que degrada su ser, empujándolos hacia el abismo moral que los lleva a cometer actos repudiables. Yo he visto niños, niñas parafraseando este tipo de canciones y la verdad que aunque muchos de los artistas urbanos que hablan dicen que no hacen este tipo de canciones para los niños, que es para los adultos, que no lo hacen para que los niños las escuchen. ¿Y cómo se hace un adulto para que un niño no escuche ese tipo de canciones? Será taparle los oídos. Pero nosotros creemos que sí. Si concatenamos lo que está pasando en el Congreso Nacional con el asunto este del Código Penal, que las tres causales, que si no las tres causales, que esto, que lo otro, que la Biblia, que si no la Biblia, que esto, que lo otro. Para mí, vuelvo a repetir, ese Código Penal no va para ninguna parte. Resulta que ahora la misma Iglesia Católica afirma en el mes de la familia, en el mes de noviembre, que hay unos antivalores que aquí se le está dando cancha abierta. Señores, a mí me dio pena el hecho de que en un concierto en Estados Unidos, yo de verdad que no sé si fue en el Madison Square Garden, creo que sí, donde hubo una presentación archi super recontra grandísima y hubo un personaje de estos se desnudó y prácticamente enseñó el ano, literalmente. Entonces yo digo, pero ven acá, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿hacia dónde es la degradación moral? Por Dios. ¿Hacia dónde es que queremos llegar? Y yo he llegado a la conclusión de que definitivamente hay una agenda global de desmitificar todo lo que son los valores que nosotros entendemos son actualmente los valores morales que debemos ceñirnos para un buen desenvolvimiento de la humanidad. Usted puede ser cristiano o no lo debe ser, pero hay muchos valores que nosotros entendemos que son valores cristianos que sirven de parámetro de control hacia una sociedad desenfrenada. Porque debo decirles que el ser humano es dado al desenfreno per se, por sí mismo. Deben haber algunos controles, deben haber algún círculo que rodee al individuo y que limite algunas de esas exasperaciones. Porque la verdad, a mí me da la impresión de que a donde se quiere llegar es al desmembramiento total de lo que es la institución de la familia. Mire, usted cuestiona a muchachos jóvenes, millennials, la mayoría no se quieren casar y no quieren tener hijos. Oiga lo que le estoy diciendo. No se quieren casar y no quieren tener hijos. Hay una proliferación de estos jóvenes que entienden que prefieren las uniones libres. Y entonces sí es verdad que la institución familiar está en peligro.
Y eso, que no me quiero referir al asunto este de los pansexuales, de los homosexuales, de las lesbianas y los matrimonios de este tipo. No quiero referirme a eso. Pero eso también es como la fresa que se le pone al bizcocho. Creo que es un momento en que tenemos que reflexionar como sociedad para saber hacia dónde vamos y qué queremos. Porque, en definitiva, si seguimos como vamos, no se va a destruir la familia, que es el principal núcleo de la sociedad. Se va a destruir la sociedad misma. Eso se va a destruir. Vamos a la pausa. Como colofón del tema que estábamos tratando antes de irnos a la pausa comercial, hay otra nota en el periódico El Nacional también de esta tarde que habla de que unas 43 entidades cristianas dicen que se presionan a los legisladores que están estudiando el Código Penal, que vuelvo y repito, para mí no va para ninguna parte, porque es que todos los organismos que se respeten van a estar en contra de ello. Dicen que aquí se está precisamente presionando a los legisladores para incluir en el Código Penal, ¿usted sabe qué? Identidad de género y preferencias sexuales. Lo que estábamos hablando antes de irnos. Y dicen estas entidades que el artículo 39 de la Constitución de la República sobre el derecho a la igualdad indica las categorías generales que abarcan a todo el universo de los dominicanos, las cuales son razonables y genéricas como color, edad, religión, discapacidad, entre otros. Este artículo contempla además toda otra categoría no descrita taxativamente para asegurar la protección de todos los dominicanos. Establece que no podrá discriminarse por cualquier condición social o personal, abarcando así una lista no limitativa de categorías que pudiesen ser objeto de discriminación contra cualquier persona. Ahora, la comisión bicameral que estudia el proyecto de Código Penal, dice que la pieza se encuentra casi lista para rendir un informe favorable y entre las instituciones firmantes se encuentran Batalla de la Fe, Confraternidad, Dominicana Evangélica, Consejo Nacional de Confraternidad. Bueno, el asunto es que aquí dicen que se quiere introducir como categorías de discriminación, identidad de género y orientación a la preferencia sexual. Y yo estoy de acuerdo con esas entidades cristianas de que no es necesario identificar que si es por asunto de identidad de género o por preferencia sexual, porque taxativamente lo dice la Constitución de la República, que no puede haber discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por color. Pero no, quieren especificarlo. Y eso entonces entraría en violación a la Constitución de la República. Por eso vuelvo a reiterar, si eso sigue, esa discusión sigue como va. Porque hay un asunto cultural aquí en la República Dominicana. Es que hay un asunto cultural que no lo van a poder sobrepasar. No le van a pasar por encima
a la cultura dominicana. Bien, esta mañana el presidente Luis Abinader convocó a los partidos políticos, a las organizaciones cristianas, a las organizaciones sociales, al Palacio Nacional, para discutir y para hablar y decirles cuáles eran las acciones gubernamentales con respecto a la crisis haitiana. Ya se ha dicho que el gobierno tomó varias decisiones, entre ellas anoche el Ministerio de Interior y Policía dio a conocer la situación de las restricciones de las atenciones a los inmigrantes haitianos en los hospitales públicos, que al menos que no sean por atenciones de emergencia no se van a atender. Los estudiantes universitarios haitianos que no se les va a renovar la visa automáticamente, y explicó el presidente Luis Abinader que se trataba de controlar la situación de las bandas armadas haitianas que pudieran camuflajearse y venir al país precisamente utilizando esos medios. Hoy hubo una rueda de prensa de los estudiantes y dijeron que ellos directamente se dirigieron al presidente Luis Abinader desde Santiago. Un grupo de estudiantes hicieron esa conferencia de prensa y dijeron que ellos no representan ninguna amenaza para el Estado dominicano ni para la seguridad nacional, que son estudiantes y deben ser tratados como estudiantes. Y yo estoy de acuerdo. Creo que es injusto que se tomen medidas en contra de los ciudadanos haitianos que residen en el país y no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en Haití y esas bandas armadas y esa política haitiana y esos oligarcas haitianos que viven y usufructúan en Haití. Eso nada tienen que ver. Y yo veía hoy precisamente un reporte de unos misioneros que están huyendo de Haití por la situación. Por supuesto que vienen hacia la República Dominicana. Y los entrevistaron los periodistas en la frontera. Y ellos decían, tenemos que venir a un lugar más seguro. Lamentablemente en Haití hay mucha inseguridad y no se puede vivir ahí, no se puede correr más riesgos. Pero en medio de esa entrevista, en la frontera, especialmente en Dajabón, se veía un ir y venir de los comerciantes haitianos y dominicanos en esa parte de la frontera. Y tú dices, pero se están acabando, se están matando en Haití y ahí continúa normal. Porque esos haitianos, comerciantes y dominicanos que viven de eso ahí, no les importa lo que está pasando del otro lado. Y tienen que sobrevivir. Ahora nadie quiere ir a un país donde no hay un gobierno. El presidente Luis Abinader fue muy enfático en el día de ayer, que nosotros apoyamos en ese sentido. Por supuesto, la soberanía nacional y la seguridad nacional está por encima de cualquier otra cosa. Yo ahí apoyo al presidente de la República y apoyamos en todo el sentido esas acciones gubernamentales, especialmente del Ejército y las Fuerzas Armadas, que mantienen una vigilancia constante, helicópteros, vi drones, el Ejército patrullando, la Armada, la Fuerza Aérea, bien, para que no se equivoquen esas bandas armadas y crean que aquí no hay país, como pasa en Haití, que no hay país. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Ahora, no se pueden culpar
a los haitianos que residen aquí por la situación de Haití. Es lo mismo que dominicanos que residen en Europa, para no decir Estados Unidos, haya un grupo que cometa un crimen. Ah, no, todos los dominicanos son criminales. No. Acaba de ganar un dominicano como concejal en una demarcación en Estados Unidos, más votado, de origen dominicano. Es verdad que hay bandas dominicanas en Estados Unidos y en Europa, pero también hay dominicanos que se enaltecen. Entonces, yo creo que no se puede generalizar y no se puede globalizar. Una decisión populista, la gente lo apoya porque dice, ah, sí, debe ser así. Yo creo que es discriminatoria esa medida en contra de los estudiantes, en contra de los ciudadanos haitianos que residen aquí en el país, que no se pueden atender si no es por emergencia. ¿Qué es eso? Eso es inhumano. Y creo que eso no debe ser. El país se debe cuidar totalmente, pero no debe haber ningún tipo de discriminación. Aquí no se puede hablar así, porque si usted habla así dice, tú eres pro haitiano. No, yo soy pro ser humano, que es otra cosa, porque nosotros tenemos en nuestros adentros una incidencia cultural muy fuerte que nos hacen recordar cosas también discriminatorias en contra de los mismos haitianos. Es cierto que nosotros nos liberamos del yugo haitiano durante 22 años, estuvieron aquí, que desde el 1801 han intentado ocupar toda la isla y no los dejamos, porque la cultura dominicana acendrada entre una simbiosis de taína, española y africana se mantuvo resistente a ello, ciertamente, pero no por ello debemos estar odiando. Y esa es mi posición, que inmediatamente tú dices eso, dices, no, tú eres pro haitiano. No, pro humano. Un alud de especulaciones se dieron precisamente a raíz de que ayer, en horas de la tarde, 5 helicópteros de la Armada norteamericana, US Navy, de los Estados Unidos, llegó al aeropuerto internacional de Puerto Plata, Gregorio Luperón. Son 3 Black Hawk y 2, ¿cómo le llaman a esos? Bueno, me acuerdo ahora. El hecho es que ante esa situación se comenzó a decir entonces que ya iban a invadir Haití y que ya ese era el grupo de precisamente gringos que iban a hacer la operación para el rescate de los 17 misioneros. Ciertamente, 3 helicópteros Black Hawk y 2 Apaches. 6 tripulantes por aeronave. Estamos hablando de unas 30 personas que pernoctaron en Puerto Plata. Y de acuerdo con el mensaje emitido por el Ministerio de Defensa, estos norteamericanos habían avisado a las Fuerzas Armadas que venían aquí para reabastecerse de combustibles,
porque estaban en el Caribe haciendo un ejercicio bélico, como siempre lo hacen, como lo han hecho aquí en la República Dominicana, ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas. Ahora bien, habiendo dicho esto, habiendo dicho que ciertamente no se trató de la operación militar, porque es que, óigame lo que le voy a decir, una operación militar de este tipo, de rescate de 17 misioneros, no se avisa. No lo van a avisar. No van a decir nosotros vamos a ir a buscarlos, no. Son fuerzas élites que lo hacen con servicios de inteligencia y cuando lo hacen van exactamente al punto donde están los secuestrados, los rescatan y si tienen que matar literalmente a los secuestradores los matan y ya. Pero no le van a avisar. Porque entonces no es inteligencia. Pero si usted analiza qué es lo que está pasando, usted tiene que ver tres aspectos fundamentales. Uno, la vigilancia de la frontera por parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Eso es que los servicios de inteligencia dominicana tienen informaciones de que pudieran querer traspasar las fronteras esas bandas armadas hacia la República Dominicana. Eso no nos cabe ninguna duda, ¿eh? Y ante esa situación, las Fuerzas Armadas han duplicado y triplicado el servicio de vigilancia en la frontera. Y se nota. La frontera en Elías Piña, en Pedernales, en Jimaní, Dajabón y Montecristi están full vigiladas. Eso no es casualidad. Que estos helicópteros lleguen al aeropuerto de Puerto Plata a reabastecerse de combustible tampoco es casualidad. Eso en el ámbito militar se llama disuasión. Eso es disuasión. Le están enviando avisos de disuadir a esas bandas armadas para evitar que venga lo peor, porque los norteamericanos y la política norteamericana en los últimos 20 años ha sido la de no intervenir directamente a ninguna nación para no verse como aquel país que interviene directamente a un país. ¿Usted quiere saber si es así? En Venezuela no lo han hecho. Y se lo pidieron a gritos los venezolanos, intervengan aquí. Y no lo han hecho. No han intervenido en Nicaragua. Y mire lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, lo mismo está pasando en Cuba. Estados Unidos no va a intervenir directamente como Estado. Para eso están las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, que fracasó. Porque duraron 14 años en Haití y no pudieron hacer nada. Muchachitas haitianas que salieron preñadas y crearon el asunto este del cólera. Pero ahí no hicieron nada, porque no pudieron reorganizar ese país. Y a la oligarquía haitiana no le ha sido posible tampoco reorganizar ese país. Es una situación bien difícil. Por eso Luis Abinader decía, oigan, Joe Biden, Macron, el de Canadá, vengan a ver, hagan algo. Y se han hecho los locos. Porque la verdad que eso es una papa bien caliente. Pero vuelvo a repetir, señores, eso de los norteamericanos en Puerto Plata y las Fuerzas Armadas Dominicanas en la frontera es disuasión. Ahora, ojalá
que esas bandas armadas lo entiendan y no traten de hurgar a las avispas, porque ahí sí es verdad que se puede armar un tenguerengue, como dicen. Y la situación de paz que vivimos actualmente puede ser desestabilizado. Aboguemos porque nuestro país se mantenga así, pero el hecho de que el presidente Luis Abinader, que tenía el pasado fin de semana una actividad, creo que era en la ONU, o creo que iba para el G20, y lo suspendió por la situación haitiana, dice que los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, tenían datos de que algo iba a ocurrir. Señores, nosotros lo que pensamos es que el presidente Luis Abinader tiene la papa caliente en las manos. Ojalá que pueda sortear con esta situación. Vamos a hacer otra pausa comercial. La Organización Panamericana, la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, están diciendo que van a subir el bombeo del crudo en diciembre. Señores, yo siempre he dicho que los países exportadores de petróleo manejan el sube y el baja de los precios del barril de petróleo según les convenga. Y la situación en el mundo estoy hablando. Hoy yo vi un reporte de los alimentos de primera necesidad, de los precios de los alimentos de primera necesidad en el mundo están en aumento. O sea, eso es un asunto preocupante. Una inflación mundial provocada por la situación del COVID-19 y el cierre total de mucha producción, de los comercios, de la industrialización, de lo que pasó con los barcos, con los fletes, que ahora tenemos otro grave problema también. Y ante esta situación, entiendo yo, en una reunión que hubo con representantes de estos países exportadores de petróleo en Viena, dice que esta reunión estuvo encabezada por Arabia Saudí y Rusia. Y que esto decidieron incrementar el bombeo en 400.000 barriles diarios de petróleo. Que esto se va a acordar es un plan que ya había sido, acordado en julio pasado. Ahí estaban los ministros de 13 miembros de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y de otros 10 productores independientes en una declaración conjunta que entonces realizaron en teleconferencia, y dice que esa decisión de ajustar el alza de la producción conjunta en 400.000 barriles diarios, eso va a favorecer precisamente los precios de los combustibles y los precios consecuentemente de los artículos de primera necesidad. No cabe dudas
de que esta pudiera ser una buena noticia, porque de lo que se habla es de que el año 2022 sería un año muy difícil en términos de precios para los artículos de primera necesidad. Ojalá que Dios los ilumine. Señores, hemos llegado al final de la jornada de 360 grados. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que mañana es viernes, que tenemos un programa especial de salud. El lunes nos vemos aquí con don Freddy Sandoval y un servidor.